Buenas noches a todos. Ay, se acercó mucho. Bueno, primeramente espero estén teniendo un viernes muy padre o un sábado cuando lo estén viendo. Y bueno, a este estudio de lectura pienso que está muy padre porque está muy ad hoc a lo que pues estamos celebrando o recordando en esta semana, que es pues la crucifixión y algo que a mí me hablaba mucho esta semana por ciertos eventos en los que estuve presente, y al rato, bueno, ahorita les comentaba, estuvo muy padre que Dios me hablaba de muchas cosas referentes a el suceso que él hizo cuando él vino a esta tierra, que no es el hecho de vine para morir, sino vine para morir, pero por consecuente eso iba a traer que ustedes tuvieran vida, o sea, que ustedes tuvieran vida eterna, no nada más para que vieran mi dolor, no nada más para que quisieran como lamentarse por haberme hecho esto, que sí, obviamente, pero en el sentido de que Dios hizo eso, mandó a su hijo y Jesús murió por nosotros, por ese amor a nosotros, para poder salvarnos y que nosotros tuviéramos esa oportunidad de poder entrar al Padre. Entonces yo les comento esto porque no me acuerdo en qué parte, en Isaías 35, me acuerdo porque me gustó mucho, disfruté, o 34, 34, 35, disfruté muchísimo leer cómo Isaías hablaba del suceso de que no decía la palabra Mesías, pero que decía que Él nos amó tanto que sufrió azotes, que sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, y lo disfruté tanto en el sentido de que dije, wow, o sea, realmente yo esta semana me puse a reflexionar y dije, o sea, no estoy sufriendo nada, realmente yo no estoy pasando por nada difícil, que a pesar de que yo puedo pensar que es, ay, sí, estoy sufriendo y haciéndome la víctima, pero realmente no, o sea, Dios, o sea, Jesús pagó, o sea, no sé, tipo, yo me puedo pensar, es como que, wow. Y, y más que nada, o sea, Dios me habla de que, tipo, no es simplemente el suceso, o sea, yo sé que es como que súper choqueante el hecho, pero no es eso, o sea, no hay que centrarnos solamente en eso, sino lo que ese acto significó, y era que nosotros pudiéramos ver ese amor en Dios, por el amor a nosotros mismos, ese perdón que a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Es Ivana, lo siento, estoy en casa de mí. Ivana, me interrumpiste, lo siento. Ese perdón que Dios nos dio, que a pesar de que nosotros no merecíamos nada, Él nos los dio. Y esa vida eterna que podíamos tener después de esta vida, que no nada más, igual, que no, nuestra vida no se trata del hecho de estar viviendo, sino lo que hacemos en esta vida va a reflejarse en lo que hagamos en la vida eterna, en nuestra vida siguiente. Entonces, bueno, más que nada me gustaba muchísimo esto que les comentaba, esto es como que intro, porque realmente yo me quedé súper, wow, no manches, o sea, qué bonito la manera en la que Dios trabaja, en la manera en la que Dios, más bien trabaja con nosotros, porque realmente yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si al pueblo de Israel jamás, no que los hubiera castigado Dios, pero que jamás hubieran pasado por ese proceso en el que pasaron, de que Dios se apartó de ellos y simplemente les dijo, ustedes han hecho lo malo delante de mí? Y, o sea, Dios estaba enojado por justa razón, o sea, y yo me ponía a pensar, o sea, ese proceso que ellos tuvieron que pasar para poder entender, para llegar al punto de estarse lamentando por haber desobedecido y haber hecho tantas cosas que hicieron. O sea, me pongo a pensar, ese proceso, lamentablemente a veces que lo tenemos que pasar, o es la manera en la que Dios trata con nosotros para poder sacarnos de ahí y poder hacernos ver que no se trata de nosotros o de nuestros deseos o lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, no sé, me gustaba mucho este tema porque era de que, o sea, este proceso, que, o sea, qué interesante la manera en la que Dios trabaja ahí. Y más que nada, qué triste que los humanos tengamos que pasar por un proceso así para poder entenderlo. Y bueno, yo
lo ponía como en comparación con el proceso que Jesús tuvo que pasar para, primeramente, pues, o sea, que Él se hiciera conocer en la tierra, de hacer milagros, de hacer que, no convencer a la gente, o tal vez en parte, pero de que la gente viera que Él era el Hijo de Dios. Y el proceso de, o sea, Él sabía que Él venía a la tierra para morir por nosotros, es algo que Él ya sabía, y el proceso de, primero, aceptación de, aunque Él no quería, que le dice al Padre, o sea, es tu voluntad, hace tu voluntad, no la mía, así. Entonces, eso, y el proceso de todo lo que sufrió desde que lo arrestaron, o sea, que lo azotaron, que lo llevaron a la cruz, que se burlaron de él, o sea, todo ese proceso de sufrimiento, para que en un futuro, o sea, Dios tenía ese propósito, o sea, ese proceso tenía un propósito de consecuente que iba a traer la vida eterna. Entonces no nada más era de que, bueno, voy a enviar a mi hijo para que vean su sufrimiento. Y yo les comento esto porque a lo mejor no es algo que pensamos muchos de nosotros, o al menos que yo no pienso. Pero en esta semana mi hermano tocó en una iglesia católica solamente para de un evento que hubo. O sea, mi hermano toca con trabajo, él toca en una orquesta sinfónica, y pues lo invitaron a un evento en una iglesia católica que pues obviamente, como es la semana, pues se trata de la crucifixión, ¿no? Entonces yo pongo la palabra crucifixión porque me llamaba tanto la atención de la manera en la que, y no es por juzgar ni decir nada, o sea, Dios es el único que puede juzgarlo, pero me llamaba mucho la atención cómo esta creencia era de que veneraba tanto la muerte, o sea, o no que lo venerara, sino que era tanto la ovación al hecho de que Jesús haya muerto, y no simplemente a Jesús, realmente no estaba simplemente basado en Jesús, sino que se basaban más en el sufrimiento que María había tenido de, oh María, déjanos sufrir contigo, déjanos llorar contigo por el sufrimiento que estás pasando por la muerte de tu hijo. Era como que, o sea, ideas muy diferentes a las que, bueno, al menos yo crecí. Entonces, ¿a qué venía esto? Bueno, entonces como que eso me hacía a mí pensar de que, cómo ponemos a Dios, o cómo vemos a Dios, Él siendo tan gigante, poderoso, y literal, a veces como que lo vemos así, de que simplemente, pues bueno, no como que lo hagamos menos, pero sí es como, bueno, o sea, sí, Jesús murió por mí y tal, pero realmente no es el hecho de que Jesús haya muerto por mí, sino que Jesús sí murió por ti, pero, o sea, vino para darme salvación y darme esa vida eterna. Entonces, si eso por amor, por perdón, por haberme perdonado, para darme una vida eterna, lo hizo, o sea, es un Dios que tiene poder para más, o sea, tiene un poder para hacer todo. Entonces, y algo que hablaba Jaciel la semana pasada o antepasada, que tenemos un Dios que puede hacer todo, que es Dios de lo imposible, que las cosas que nosotros creemos imposibles realmente Él las ve como nada, o bueno, no como nada, pero sí es como fácil para Él. Entonces, a lo que a mí me gustaba un versículo que es Isaías 50, el 8. Yo nada más lo escribí así como nota para mí, que dice: mi salvación es para siempre y mi justicia no perecerá. O sea, realmente Dios mandó a su Hijo, Jesús murió por nosotros para darnos esa salvación para siempre, que no se puede perder, que es algo que Dios nos dio por amor. Y más que nada yo también lo reflejaba con el pueblo de Israel, que era, o sea, yo te tuve que pasar por ese proceso de que sufrieras, de que te dieras cuenta de que estabas haciendo lo malo delante de mí, para que, o sea, tuviste que pasar por eso para que tuvieras eso. Entonces, me ayuda para, como que para mí decir, Dios me va a pasar por procesos que puedo evitar, o sea, puedo evitar no pasarlos si hago lo bueno, pero si los paso, más bien si paso ese proceso, que va a ser para un consecuente mejor, o sea, un propósito más alto. Y que o sea, que su justicia para poder saber qué puedo soportar y qué no, o sea, no se va a acabar. O sea, realmente Él sabe qué puedo soportar y qué no, y
y qué es lo mejor para mí. Si hay algo que no estoy haciendo bien, cómo Él me puede no castigar, porque realmente si estoy haciendo algo malo, o sea, voy a tener consecuencias. Entonces no es como que su castigo, sino lo que yo me estoy trayendo a mi propia vida, pero cómo Él me va a ayudar para pasar sobre ese proceso. No sé, era como que yo lo analizaba y todo tenía como que match en mi cabeza. Y bueno, y yo ponía, Dios nos abraza con su gran ternura. Había un versículo que decía algo así de la ternura de Dios, pero no recuerdo, no lo anoté. Pero decía que yo ponía para mí, con gran ternura Dios nos abrazó, algo así, y confía en sus promesas y vale la pena invertir en Dios, que es lo que sacia, lo que realmente nos hace a nosotros. Y no otras cosas que probablemente son como que lo que más me gusta, pero no es lo mejor. Entonces, no sé, me gustó mucho y siento que va súper padre para esta semana y me hizo entender como que muchas cosas que nunca me había puesto a pensar antes. Y así, Ivana nunca me dejó hacer el estudio, pero bueno, espero estén teniendo una muy bonita noche y nos vemos mañana. Bye.